decir, yo me despojo de lo que soy y de lo que tengo por amor. ¿Quién es el principio? Sino que conocemos, o sea, que Él nos... Igualarse o equipararse al poder del Señor en ninguno de sus Y el aspectos. mismo verso lo dice, como Dios. Dios. Gracias al Señor nuevamente, porque solamente por su gracia y por su misericordia podemos estar por este canal, en este día, compartiendo contigo cada palabra que Dios nos entrega. Yo soy la pastora Corey Gómez de la Iglesia Avance Global. Nuestra misión en esta ciudad y en las naciones de la tierra es equipar al pueblo para que pueda impactar al mundo con el reino de Dios, para que pueda establecer el reino en todo sentido. Estamos ubicados en la 12656 en la Gold Road, esto es en Houston, y queremos invitarte para que estés con nosotros. Definitivamente estamos en un tiempo sumamente importante, en un tiempo definitivo en lo que es la Iglesia de Cristo y el establecimiento del reino, y quiero animarte a que tú puedas encontrar un lugar donde la palabra de Dios esté siendo impartida en el poder y en la autoridad del Señor Jesucristo. Nosotros somos una congregación con una enseñanza fuerte, con una enseñanza apostólica, profética, que está trayendo revelación no solamente al pueblo de Dios en esta ciudad, pero a las naciones de la tierra. Ahí está nuestra dirección. Nuevamente, y si quieres saber de nosotros, también está en pantalla nuestra dirección en internet, es el www.globaladvancedchurch.org. Y hoy nuevamente está conmigo mi esposo, el doctor Luis Gómez. Luis, de verdad muchísimas gracias. Hemos tenido unos programas excepcionales. Sí, bueno, y gloria a Dios por ello, porque no es sino por la gracia de Dios que podemos ver esta bendición, porque Jesucristo Señor, es Rey, es Dios, y gracias a Dios por esto. Y qué honor para mí es poder compartir estos temas, porque yo digo que son de bendición para todo el mundo, porque están siendo de gran bendición para mi vida. ¿Y tanto cuando mi vida y están haciendo algo en mí. Por eso estoy seguro que está haciendo algo en los que nos están escuchando. Amén, yo lo creo firmemente, y realmente estoy tan agradecida al Señor por la oportunidad que nos da, Luis, no solamente de poder compartirlo con la gente, sino que nosotros a nivel de lo que es a nivel familia y a nivel ministerio, poder ver la eficacia de la palabra en nuestras vidas. Amén. Es realmente Amén. un privilegio y es una gran bendición. Y para los que no nos habían, no habían visto el programa anteriormente, estamos tratando la serie sobre Juan el Bautista. Este es un tema realmente apasionante, decía, porque pues como en mi ministerio profético, este ha sido un hombre que ha marcado mi vida, sí, en muchísimos aspectos, Luis. Me ha hablado, me ha desafiado, y yo creo que a nivel histórico, como lo estamos viviendo ahora, estamos en un momento, como decía al principio, hemos llegado al clímax de la historia, en todo sentido. Miramos a las naciones, donde quiera, lo que se está oyendo es de guerras y rumores de guerra, crisis, estallidos de todo estilo. Hay una desesperanza en muchísima gente. Se supone que los países llamados desarrollados en este momento están viviendo de las peores crisis en la historia. Los niveles de pobreza son impresionantes aún en este país. Y la iglesia, nosotros como generación, hemos sido escogidos para un tiempo como este. Amén. Para hacer respuesta, para traer una palabra revelada, no solamente al pueblo de Dios, pero también a las naciones. Y que pueda venir, como dice el profeta, el deseado de todas las naciones. Amén. Esa es una de las frases tan hermosas, ¿no?, que aparece en la Biblia. Sí, entonces aparecerá el deseado de todas las naciones, porque toda esta situación es porque la gente está necesitando a Jesucristo bajo ese título. Amén. El que desean todas las naciones. Amén. Y ese Cristo está revelado a nuestras vidas. Amén. Y ese Cristo es parte de lo que es la iglesia. La iglesia tiene que mostrar al deseado de todas las naciones. Amén. Y cuando entendemos esto, por eso cuando Juan el Bautista empieza esa declaración desde el desierto, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado, está estableciendo un mensaje transformador
y un mensaje de cambio. Y lo es antagónico con lo que lo que después Jesucristo habla de él con los discípulos. Le dice, ¿qué saliste a ver a los desiertos? Una vara movida por el viento. A un hombre vestido de vestiduras delicadas. Y esas dos frases son claves para lo que está sucediendo en este tiempo en la iglesia. La primera nos habla de gente que está siendo movido de un lado para otro por diferentes vientos de doctrina. Lo que decía el apóstol Pablo a los Gálatas, dice, mucha gente que es vestida de ángeles hablando y presentando un evangelio. Y he conocido de hombres que por mucho tiempo fueron considerados ministros del evangelio, que cuando escucharon hablar a otros falsos profetas que han aparecido por allí, y gracias a Dios que yo no me acuerdo de los nombres de la gente, pero muchos de ustedes escucharon a uno que se llamó Cristo, después se llamó Anticristo, y hubo gente que estuvo en la iglesia que salió detrás de estas personas, siguiendo cualquier viento de doctrina, cuando Dios nos está llamando, que es el tiempo de reconocer a Jesucristo. Amén. En su nivel de Señor, de Rey de Reyes, de Señor de Señores, que está trayendo una palabra clave para este tiempo, Amén. donde el reino de los cielos se está mostrando. Por eso, cuando escuchamos esta frase, ¿qué saliste a ver? Una caña en el desierto, mucha gente tiene comezón de oír. Y eso es parte de la característica de esta generación. Jesús lo dijo que parte era que tendrán comezón de oír, queriendo oír. Sí, entonces quieren escuchar cosas bonitas. Y a mí siempre me llamó la atención, porque cada vez que tenemos un profeta en la iglesia, básicamente nos existe un profeta en la iglesia, el servicio es el más nutrido, vamos a llamarlo así, viene mucha gente, pero no viene a la gente realmente para escuchar lo que el profeta está diciendo, sino a ver si el profeta les dice algo personal, algo particular, algo que a ellos les alimente su ego. Y lo que Dios quiere es levantarnos y transformarnos a través de la palabra profética. Amén. Pues la palabra profética sí, tiene una función de levantarnos, pero no levantar el ego por el ego en sí mismo, sino levantar lo que Dios está colocando en la vida nuestra para que dé fruto y nosotros cumplamos lo que dice Génesis capítulo 1, versos 26 y 28, que es que demos frutos, que nos multipliquemos, que llenemos la tierra. Pero que de nuestro ego, no, es de lo que Dios quiere traer sobre la tierra. Esa es la gran diferencia cuando entendemos esto, y es lo que Dios está diciendo aquí. Primero con esta parte de la caña, pero ahora también estamos viendo otro mover en la iglesia, y es lo que tiene que ver en la segunda parte, cuando Jesucristo dice que saliste a ver a un hombre vestido con vestiduras delicadas, con un manto delicado. Y hemos escuchado, por ejemplo, y es bien importante tocar este punto en estos momentos, porque la palabra, cuando usa la palabra ahí delicada, tiene que ver con la palabra malakos en el griego. Y esta palabra específicamente define a un hombre que vende su cuerpo en prácticas homosexuales. Exacto. Se prostituye. Un hombre, un prostituto. Y se está yendo al grado aún peor de lo que es la prostitución, cuando ya están en el proceso de vender su cuerpo, no al otro sexo, sino al mismo sexo, donde llegan. Y valga la pena mencionar que en el Antiguo Testamento, justamente, y en el tiempo presente todavía se utiliza, se le llamaba perras a las mujeres prostitutas. Ajá. Y por eso la referencia, que lo hemos dicho en otros momentos, en el Nuevo Testamento, cuídate de los perros, tiene que ver con los malacos, que es esto que está utilizando aquí Jesús. ¿A quién tú estás escuchando? ¿Bajo qué manto te estás colocando? Porque la gente con vestiduras delicadas, ellos están en casa de los reyes, como decíamos en la enseñanza de ayer, que es la palabra basileus. Estábamos discutiendo fuera de cámaras que la palabra basilea es la que se usa para reino. Y basileus tiene que ver entonces con los reyes o con los soberanos. Y está diciendo gente que está en una posición de poder, pero que son perros.
Y por eso el apóstol dice, cuídate de ellos. ¿Por qué? Porque bajo qué manto estás tú. Eso es lo que tú vas a recibir. Y tú estás hablando claramente de eso y qué impresionante cuando nosotros empezamos a ver cómo muchas iglesias están justificando por de nuevo la mayoría de las veces, por eso es que Pablo dice, la causa de todos los males es el amor al dinero. Exacto. Pablo lo dice específicamente porque la mayoría de las iglesias, grandes denominaciones, han aceptado ciertas prácticas dentro de las congregaciones y aún dentro de los liderazgos, simplemente por sus problemas económicos, tratando de ver que la economía en sus congregaciones aumente o que la economía no se decaiga. Cuando Dios está diciendo, yo soy el que sustenta a mi pueblo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Hermanos, iglesias tolerantes con la homosexualidad en cualquiera de los sentidos. En cualquiera de los sentidos. Sí, en cualquiera. Toda homosexualidad es mala, por una sencilla razón, es antivida. Es que homosexualismo, en lo que es su definición, es negar tu naturaleza. Cuando nosotros negamos la naturaleza divina que ha sido impartida en nosotros por la obra de Jesucristo, nosotros somos malacos. O sea, estamos en esta posición, nos estamos prostituyendo espiritualmente, que era lo que ocurría, lo estudiamos en el tiempo de Elías, cuando Jezabel se movía libremente en toda la tierra y lleva a la nación entera a abandonar a su Dios, al Dios verdadero, y a irse detrás de los Baales. Y encontramos en Apocalipsis que el Señor dice, yo voy a poner a Jezabel, esa que se llama profetisa, y que malamente hemos enseñado que es el ministerio de la mujer, y no están viendo qué es esto, es malacos, es un liderazgo prostituido que lleva al pueblo a la prostitución espiritual, que es de lo que habla también el libro de Oseas, ¿verdad? Cuando está hablando de esa mujer, esa esposa adúltera, esa esposa ramera. Sí, fíjate que lo que estás estableciendo tiene que ver aún con enseñanzas que a veces llegan. Hay líderes dentro de las iglesias y muchas veces son líderes cercanos al pastor, pero no necesariamente el pastor. Exacto. O al equipo pastoral, y aunque son cercanos y a veces hasta ni líderes son simplemente gente cercana al pastor por alguna razón, y empiezan a traer doctrinas, porque estos que estaban en las casas de los reyes, en las casas era gente que no era el rey, pero son gente que dicen, bueno, es que yo estoy cercano al rey. Y estemos claros, Luis, Ajá. que nosotros hemos tenido en nuestra congregación gente como esa. Sí. Y entonces empiezan a traer doctrinas como, bueno, esto no es pecado. Mira, oye, estás teniendo cuestiones con droga, eso no es pecado. Hermanos, al abrir la puerta, el enemigo va a entrar, sea con lo que sea. El problema no es droga, el nombre droga, el problema es la adicción. Entonces, cuando abrimos la puerta a la adicción en nuestra vida, el enemigo va a entrar. Siempre. Llámese droga, llámese pornografía, llámese alcohol, llámese cigarro, llámese malos hábitos. Esos hábitos que usted abre la puerta, el enemigo entra. Y está dándole reino, basileus, en su vida a cosas que no debe dársela. Y es muy difícil. Una persona, cuando ha cambiado su naturaleza, o ha dejado que su naturaleza sea trastocada, sea corrompida por el enemigo, muy difícil le cuesta salir de ahí. Entonces, por eso es que los psicólogos han inventado procedimientos, los psiquiatras han inventado otros, muchas otras organizaciones han inventado procedimientos, pero realmente lo único que funciona se llama Jesucristo en el corazón. El poder de Dios en nosotros. Entonces, cuando entendemos esto, estamos entendiendo que un malaco es alguien que el enemigo está colocando para traer contaminación al cuerpo. Y volvemos a repetir el pasaje del apóstol cuando dice, tienes que tener cuidado cuídate de los perros, cuídate de los mutiladores del cuerpo, ¿verdad? Porque es importante, Luis, nosotros, Judas lo decía, que estamos viviendo tiempos peligrosos, porque vendrán hombres amadores de sí mismos, que de manera encubierta se han metido entre nosotros y van a introducir doctrinas de error y aún dice doctrinas de demonio. Entonces, esto es algo sumamente importante. La unción Juan es una unción que no solamente denuncia, sino que es una unción que, además de denunciar y enfrentar, trae la revelación.
Sí. Porque Juan no se quedó solamente con arrepiéntanse, sino que empezó a declarar, hay uno que viene, este es mayor que yo, este los va a bautizar a ustedes en un Espíritu Santo y fuego. O sea, no se quedó, y esta parte es sumamente importante. La unción, Juan declara el pecado, pero apunta a un mover mayor. Sí, tú estás diciendo la parte que es clave de todo esto, porque uno de los grandes problemas es que cuando sacamos a Jesucristo, sacamos a la Biblia. Si sacamos a Jesucristo y sacamos la Biblia, estamos sacando realmente el norte de todo. Exacto. El mover profético apunta siempre a Jesucristo. Así es. Siempre, en cualquier palabra, tiene que apuntar a llevar a la gente a Jesucristo. Y no los últimos 30 segundos después que hablaste de un montón de tonterías, decir, si quieres aceptar a Cristo como Salvador, los últimos 30 segundos de programa o de predicación, a eso no nos referimos. No, tiene que llevar a apuntar a la persona a un cambio en su vida. Hermanos, el campeón en nosotros es Cristo. Amén. El que tiene la victoria en nosotros es Cristo. El que nos ha hecho más que victoriosos es Cristo. Amén. Entonces, cuando nosotros entendemos que somos más que vencedores, pero es en Cristo, entendemos que tenemos que estar revestidos por fuera y por dentro de Cristo. Amén. Entonces, es a través de ese cambio que nosotros vamos a avanzar en las cosas poderosas que Dios tiene para nosotros, y ya le podemos decir a cualquier rey que no sea un rey legítimo, porque no está siendo un rey colocado por Dios, por el Señor Jesucristo, no está siendo alguien colocado por el Señor Jesucristo a establecer el gobierno de Dios, entonces le podemos decir a ese rey, huye, porque aquí llegó un reino mayor. Es que, y para pasar a un punto, pero una de las cosas que, fíjate esto, Luis, justamente cuando empieza la iglesia primitiva a expandirse o a llenar el mundo conocido, Jesús le deja un mandato. Ustedes van a hacer esto, van a recibir una investidura de poder para que ustedes sean testigos. Pero la iglesia se quedó cómoda y vinieron justamente situaciones que Dios permite. Nosotros lo podemos entender hoy, ¿verdad? Por la historia. Dios permite hombres como Nerón, tan sangrientos como este hombre, diferentes, Claudio y todo ese tipo de personajes, Calígula, y todos esos personajes muy impresionantes. pero por ejemplo Nerón, que iluminaba las calles de Roma con los cristianos, o sea, eran el fuego vivo para iluminar las calles, porque fue un hombre que se ensañó contra la iglesia de Cristo. Pero nosotros hoy entendemos que Dios utiliza, por eso dice que a los que somos llamados por el Señor a un propósito mayor, todas las cosas nos ayudan a bien. Y la iglesia primitiva empieza a caminar en una dimensión de poder, en una dimensión de autoridad, porque entiende que tenía que confrontar los basileus. Y decidió que no iba a estar bajo un manto que era un manto de prostitución, pero que iba a caminar a un nivel de poder y un nivel de autoridad que solamente podía ser accesado por una palabra revelada. Ahora, fíjate, cuando nosotros a partir de aquí entendemos entonces por qué la unción Juan era una unción tan distinta. Y me gusta, esto es para poder entrar al punto. Cuando dice cómo estaba vestido, en Marcos 1:6, dice Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Hay varios principios aquí, Luis, que me gustaría que viéramos, porque fíjate, hablábamos de que Juan era el que tenía el derecho legal al sacerdocio. Sin embargo, ni siquiera sacerdote se le llama, sino una voz que clamaba en el desierto. Mientras que Anás y Caifás, usurpando, vestidos con las vestiduras sacerdotales, en apariencia de santidad, pero negando la eficacia de la piedad y de la santidad por su manera de vivir, por estar políticamente correctos, encontramos entonces diametralmente aquí, o sea, encontramos dos posiciones. Y encontramos que el orden de Dios establecido estaba vestido de una manera que ni siquiera encontramos en la Biblia, excepto cuando se habla de Elías, un orden levítico que se vistiera de esa manera. Un hombre que se estaba vistiendo con pelo de camello. Y yo estudiando, porque la palabra en hebreo
me fui al hebreo, la palabra pelo en hebreo, esa que utiliza allí, es la palabra catar, que significa abrirse paso a la fuerza. Y me gusta porque justamente Jesús, de Juan, dice que hasta este momento los profetas habían profetizado. Pero para ese momento entonces el reino de los cielos empezó a hacerse violento. Y solamente una unción violenta sobre unos hacía que lo tomaran a la fuerza. Hay una traducción por ahí que dice lo contrario, que era que hacían violencia contra el reino. Y yo estoy de acuerdo con esa traducción. Creo que es la nueva versión internacional que da esa impresión. Que es que en contra del reino se hacía violencia y los violentos querían echar a perder el reino. No. El diablo nunca se ha equiparado al Señor. No, y es claro entender, el diablo no está ni siquiera al nivel de los creyentes. Está muerto. Él está vencido y nosotros somos más que vencedores. Amén. La única vez que él recibe autoridad es cuando la autoridad que nosotros le entregamos por el pecado, por creerle las mentiras y por ignorancia. Por ignorancia, por caer en la tentación. Entonces es el momento de entender que no puede estar al mismo nivel con Dios, ni podrá estar, porque ni siquiera nos llega a nivel a nosotros. Ahora fíjate, volviendo aquí al hecho de que estaba vestido de pelo de camello, sabes que la palabra camello en el hebreo significa el que lleva la carga. Ahora me gusta, únelo, porque si hablamos, ¿qué manto era el de Juan? Y yo coloco, está implicando que el llamado, la misión de Juan estaba produciendo en él una urgencia, una necesidad imperante para poseer y para traer a cumplimiento el orden de Dios que ya había sido establecido en el cielo. O sea, su forma de vestir era una declaración urgente de lo que Dios estaba proclamando desde el cielo y que tenía que ser establecido. Y por eso es que Jesús dice, el reino de los cielos es violento. Y solamente esos que son violentos en la urgencia, en la necesidad, en la radicalidad, en ser desesperados por ver el propósito de Dios, son los que arrebatan ese reino. Y esto es importantísimo, porque ¿cómo estamos vestidos en este momento? Sí, entonces, y es bueno aclarar lo que significa estar vestido, porque mucha gente piensa que estar vestido tiene que ver, y a raíz de ciertas teologías, sobre todo la teología de la prosperidad y la mal llamada prosperidad, se empezaron los pastores a usar ya ropa de altos precios, de precios muy prohibitivos para el común de la gente. Y no quiero criticar en un sentido, pero quiero llamar la atención que la vestidura no tiene que ver con eso, para nada. Si tú puedes comprártelo, amén. La vestidura tiene que ver con qué está realmente viendo la gente en ti. ¿Está viendo al ego tuyo o está viendo a Jesucristo? Exacto. ¿Cuál es tu agenda? ¿Cuál es la agenda con la cual tú te estás moviendo? Que vean que tú te vistes bien o que vean que lo que estás tú reflejando es a Jesucristo. Por eso me gusta Pablo. Pablo nos decía, mira, imítame a mí en que yo soy imitador de Cristo. No te pongas a imitarme a mí en que yo soy, que sé toda la Biblia, que me sé todo esto. No, imítame a mí en que yo soy imitador de Cristo. Lo único que realmente vale la pena en toda mi vida es que yo soy imitador de Cristo. Amén. Y es muchos de nosotros necesitamos llegar a este nivel donde realmente lo que vale la pena en nosotros es nuestra capacidad de imitar a Cristo, de movernos como Cristo. Y es ahí donde 2 Corintios 3:18 se hace efectivo. Amén. Mirando como en un espejo al Señor. A cara descubierta. A cara descubierta. Vamos a vernos y decir, mira, esto no se parece a Cristo, vamos a quitarlo. Esto no se parece a Cristo, ahora sí me estoy pareciendo un poquito más. Porque la idea de verse al espejo no es ponernos maquillaje, sino quitarnos. Es quitarnos aquello que nos desfigura. Sí, y entonces vernos en la cara descubierta y decir, ahora me estoy empezando a parecer, ahora sí empiezo a imitarlo, y ahora empiezo a caminar de gloria en gloria. Amén, amén. Y eso es lo que está estableciendo aquí este pasaje. Yo me he visto en una vestidura tal que me parezco cada día más a Cristo. Por eso el mismo apóstol Pablo dice, vestíos con las vestiduras de luz, vestíos como de día, caminen como de día y vístense con las armas de luz. Armas de luz, sí, allá en Romanos capítulo 13, que un pasaje tremendo, porque está diciendo, ya la noche está avanzada, ya es tiempo de que amanezca, vamos a vestirnos con las armas de luz. Amén. Y después ya nos dice, mira, si no te vistes con las armas, no vas a poder estar firmes para poder estar cuando las acechanzas del diablo pasen. Entonces, mucha gente no entiende que la luz sigue siendo Cristo.
Tengo que estar Exacto. dentro de Cristo. ¿Dónde me voy a vestir? Con Cristo. Y ese es el gran cambio que va a hacer todas las cosas. No es lo caro que yo me ponga, es lo precioso que implica Que Jesucristo. no es la pompa. Ajá. Y volvemos a lo mismo. Volvamos al paralelismo. Mientras Anás y Caifás tenían mitra, mientras Anás y Caifás tenían el pectoral. mientras Anás y Caifás tenían las vestiduras de lino blancas, Juan tenía pelo de camello. Llevaba la carga. Porque estaba llevando la carga por un pueblo y estaba estableciendo el reino. Y estaba abriéndose camino para poder entrar ahí. A la fuerza. Ujú. Ahora fíjate, sigue diciendo el mismo pasaje. Wow, ya vamos terminando. Dice, vamos a retomarlo. Tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y cuando tú estudias esto, la parte del cinturón, la parte del cuero, que es bastante larga, porque por algunas analogías que estuve mirando, encontré que esto tiene que ver con una disciplina autoimpuesta, o sea, con un estilo de vida disciplinado que él escoge tener, pero que estaba fundamentada en la verdad y en la justicia. De eso nos habla el cinturón y eso lo vamos a ver en el próximo programa, pero que a su vez era esa autodisciplina impuesta o disciplina autoimpuesta que Juan tiene o asume como estilo de vida, pero fundamentado no en rituales religiosos, sino en la verdad, siendo la persona de Cristo, lo que le habilitó para traer verdaderos hijos. Y esto habla de los lomos y lo vamos a estudiar en el próximo programa, porque déjeme decirle que el próximo programa va a estar muy interesante, usted no puede perdérselo. Vamos a ver aquí, Luis, ¿cuál es el ministerio que produce hijos para Dios? ¿Y cuál es el ministerio que produce hijos de la esclava, de Agar? ¿Cuáles son los que vienen? Los ismaelitas. Va a estar sumamente interesante. Quiero invitarte a nuestro próximo programa. Nuevamente quiero decirte, ahí está nuestro número de teléfono, 713-408-3068. Tenemos la línea abierta de oración. Queremos orar por ti, queremos ministrar a tu vida, queremos declarar la verdad de Dios, porque es la verdad de Dios la que transforma nuestra vida, Luis. Amén. Y nosotros estamos convencidos, como pareja y como ministros, que fuera del Señor no somos nada, pero tampoco queremos nada fuera de Él. Amén. Así es que quiero bendecirte de una manera especial y quiero declarar que este es el tiempo que el Señor ha escogido para levantarte y llevarte a una posición de poder, a una posición de autoridad, pero que está fundamentada en la verdad revelada de la persona de Jesucristo. Nuevamente, nuestra dirección, allí está en pantalla, la dirección física de nuestra congregación, y también está la dirección en internet. Ambas puedes entrar para que sepas de nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde, te espero en el próximo programa. Lucha hasta que veas el propósito de Dios. Es que hemos tenido una relación